Le pido al equipo que por favor nos grabe para, con muchísimo gusto, darle la bienvenida al escritor y periodista Kurt Hackberg, hasta allá, hasta Oaxaca. ¿Cómo estás, Kurt? Bienvenido a Sin Censura. Muy bien, Toño, muy bien. Todavía preguntándome qué estaba haciendo Xochitl Gálvez, merodeando por el Zócalo a las 2 de la mañana. Pero bueno, pregunta. ¿No? Es la única hora a la que puede estar ahí en la inmediaciones del Zócalo capitalino. Me gustaría muchísimo que ahora pudiéramos ver a Xochitl Gálvez ahí dando la vuelta, pero efectivamente lleva una especie de pancarta, la va a mostrar don David, Kurt, en el que dice la gran apertura, pero no sabemos de qué. Su campaña no se ha responsabilizado de su nueva payasada, no sabemos a qué se refería, ¿no? Pero bueno, ahí está. ¿Qué te parece que saludamos también con mucho gusto a Molay Maza Ontiveros? Tú estás en la Ciudad de México, ¿verdad, Molay? Y hasta allá te saludamos. Así es, aquí en la Ciudad de la Furia, en Democratitlán. Bueno, pues ahí tiene usted al historiador Molay Maza Ontiveros, y también vamos ahora a Puebla para saludar con muchísimo gusto al doctor Eduardo Sabogal. Doctor, ¿cómo estás? Bienvenido a Sin Censura. Hola, ¿qué tal, Toño? Hola, ¿qué tal, Kurt, Molay? Un gusto estar aquí con ustedes. Es un verdadero placer, queridos compañeros. Y bueno, pues, ¿qué les parece que vamos a los temas en una situación sin precedentes? En México se suma a la denuncia, a la demanda, al caso establecido en primer lugar por Sudáfrica en contra del Estado genocida de Israel por esas masacres que están cometiendo en la Franja de Gaza. Hay una serie de circunstancias interesantísimas alrededor de este caso, interesantísimas y dolorosas. Cada vez más países se suman al clamor internacional luego de que este fin de semana hubiera otra masacre en la que se habla de aproximadamente 45 civiles muertos, la mayoría de estos niños, niñas, mujeres y adultos mayores, personas que murieron quemadas luego de otro ataque de Israel, y que efectivamente se adjudicó el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, en lo que calificó el muy infame de un supuesto, de una circunstancia, pues él decía, voy a pedirle a don David que mande por favor la declaración, se me fue por ahí, pero me parece que era un error grave, ¿no? Lo que decía este sujeto, y sin demeritar esta situación, sin demeritar las muertes de estas 45 personas, pues aclaramos desde muy temprano que no solamente son 45 personas las que han muerto en condiciones terribles durante este genocidio perpetrado por el Estado de Israel, sino que se habla en estos momentos de más de 40,000 muertos, 40,000 asesinados de manera sistemática por un Estado político. Ante esto, bueno, pues efectivamente México se suma a la denuncia en contra del Estado de Israel ante la Corte Internacional de Justicia, mientras ayer se lleva a cabo una protesta frente a la Embajada de Israel en la Ciudad de México, que comenzó de manera pacífica, pero que, pues, quién sabe por qué, quién sabe cómo, termina en un enfrentamiento con policías, en algo que muchos de los manifestantes, pues, comentan. Se trató de acciones de encapuchados que no pertenecían al primer contingente y que, pues, consideran una mera provocación. ¿Qué opinas de todo esto, Kurt? Bueno, sí, Toño, qué bueno que estemos dedicando tiempo a este tema, ¿no? Con el calor de las campañas, de los cierres y todo eso, qué bueno que estemos, porque no podemos dejar de hablar de Palestina, ¿no? Eso es fundamental. Bueno, lo que estamos viendo aquí es la continuidad, ¿no? Del proceso de genocidio, ¿no? Netanyahu dice que lo que pasó en Rafah fue un error, es un mentiroso serial, ¿no? Además de criminal de guerra. No fue error, como no lo ha sido los bombardeos israelíes de otros campamentos de refugiados, de escuelas, de hospitales, de lugares residenciales y todo lo demás. Lo de Rafah no fue error. Lo de Rafah es parte de la misma campaña de limpieza étnica y genocidio que hemos visto no solo a lo largo de los últimos 7 meses, sino desde el Nakba de 1948, ¿no? Que tengamos bien claro, ¿no? La historia no empieza el 7 de octubre, ¿no? Como si la gente colonizada no tuviera derecho ni siquiera a su propia historia, ¿no?
y que la gente colonizadora quiere decir, no, la historia solo empieza desde esa fecha. Y lo de atrás, pues esto no importa, no cuenta, no existe, ¿no? Por eso la campaña sistemática israelí de quemar y destruir todo rastro, ¿no? De la historia palestina, ¿no? De la identidad palestina, sus bibliotecas, sus documentos, sus escuelas, ¿no? Sus intelectuales, ¿no? Sus poetas, ¿no? Sus artistas, sus doctores, todo, ¿no? Y esto es parte de la campaña de genocidio. No se trata solamente de matar a personas, los más de 40,000 que mencionaste hasta ahora, y algunos ponen la cifra más alta, sino toda la historia, ¿no? Y toda la cultura de este pueblo, ¿no? No hay que creerle ni una palabra de Netanyahu. Lo que está intentando Netanyahu es decir todo lo que puede en Rafah sin provocar una respuesta de Biden. Porque según el presidente Biden, invadir a Rafah, ¿no? sería una línea roja, ¿no? Todos sabemos que no es el caso, ¿no? Biden también está haciendo pantomima, ¿no? Faramaya, de decir, pues estoy muy enojado con Netanyahu, estoy muy frustrado con Netanyahu, ¿no? Va a ser una línea roja. Y al mismo tiempo estarle forniendo dinero, ¿no? El Congreso acaba de aprobar $25 mil millones más, ¿no? Para Israel. Armamento, todo lo que se pueda, ¿no? Esta idea de que están deteniendo el armamento, las entregas de armamento de Estados Unidos a Israel es una mentira. Los cargos de armamento siguen, ¿no? Hasta la fecha fue solamente un encargo que fue demorado pues muy brevemente, ¿no? Y de seguir proponiendo cobertura diplomática en la ONU, en las instancias internacionales para que pues Israel pueda seguir con su genocidio, ¿no? Me parece muy simbólico, incluso que muelle que Estados Unidos quería poner fuera de Gaza, ¿no? Pues ya se está ahogando en el mar, ¿no? Mientras tanto, como vemos, ha habido cierto movimiento en los organismos internacionales, ¿no? Ya la Corte Penal Internacional está en proceso de solicitar órdenes de arresto contra Netanyahu y su ministro de Defensa Gallant, ¿no? Que no se han expedido todavía. Y vemos ayer, pues la buena noticia que México se ha adherido, ¿no? Está interviniendo en el caso de Sudáfrica frente a la Corte Internacional de Justicia en La Haya, ¿no? Uniéndose a países como Colombia, ¿no? Y otros, ¿no? Esto es un muy buen paso, ¿no? Pues yo, entre otros, fuimos críticos hace un par de semanas cuando la Secretaría de Relaciones Exteriores emitió una felicitación a Israel en ocasión de su cumpleaños como país, que es un país nacido en la colonización y limpieza étnica, ¿no? No hay nada que felicitar ahí, ¿no? Mucha gente fue crítica de eso y bueno, sabio es rectificar y fue muy buena el paso que tomó ayer la Secretaría de Relaciones Exteriores y hay que pues dar crédito donde crédito se merece en este caso. Pero, y hay que decirlo muy claramente, ni la Corte Penal Internacional ni la Corte Internacional de Justicia va a detener el genocidio en Gaza, ¿no? Es decir, justo después de que la Corte Internacional de Justicia sale a decir, pues hay que detener el bombardeo de Rafah, Israel intensifica sus bombardeos a Rafah, ¿no? Es decir, esta matanza de 50 niños calcinados en sus tiendas de campaña, esto pasó después del orden del Tribunal, el Corte Internacional, ¿no? De Justicia, ¿no? Entonces, realmente, esto habla un poco del ocaso de todo orden liberal internacional que fue construido después de la Segunda Guerra Mundial con esta idea de nunca más y pues se han mostrado absolutamente sin dientes para detener lo que está pasando. Lo que está deteniendo a Israel es la resistencia en terreno, ¿no? Israel en 7 meses ha sido incapaz de pues, alcanzar ni uno solo de sus objetivos en Gaza, que ha sido increíble. Con todo el apoyo de Estados Unidos atrás, han sido incapaces, ¿no? de conseguir nada. Y por eso han salido a decir que la guerra va a salir 7 meses más. ¿Qué tal, Toño? Y fíjate que yo, en mi opinión, también es claro que aquí el único que podría detener al Estado de Israel es Estados Unidos, ¿no? No solamente cancelando el apoyo
con armamento que se da mediante nuestros impuestos, los impuestos que pagan en Estados Unidos tanto ciudadanos como residentes indocumentados, porque aquí nadie se salva de la autoridad fiscal ni de pagar impuestos, tendría que intervenir ya incluso con alguna acción para, pues incluso detener a alguien como Benjamín Netanyahu, a su gabinete que está descontrolado. Yo me imagino, Kurt, Molay y Eduardo, que debe haber en estos momentos pues una problemática muy, muy fuerte en las pláticas que tiene el Departamento de Estado con el Pentágono, porque obviamente ante la opinión pública, y le pido al equipo que nos grabe, ante la opinión pública, el gobierno de Estados Unidos se muestra siempre cercano al gobierno de Israel, al Estado genocida de Israel. Los republicanos, de la forma más infame, llegan incluso hasta firmar bombas, como lo hizo la pues política en desgracia Nikki Haley. Nikki Haley fue a Israel y firmó un misil de Estados Unidos que va a ser lanzado ahí contra los niños en la Franja de Gaza. Va y lo firma diciendo acaben con ellos. Imagínese usted. No tienen ni verdaderamente ningún tipo de conciencia los republicanos, pero también hay que decirlo los demócratas, en su apoyo absoluto al Estado genocida de Israel, debido al financiamiento legal que obtienen de sus campañas, de sus carreras políticas mediante el sistema AIPAC. Y yo pues considero que en estos momentos, ante la opinión pública, efectivamente el gobierno de los Estados Unidos tiene que apoyar a Israel, pero se está convirtiendo en una preocupación, en una problemática, sus acciones, puesto que la misma opinión pública está cambiando en los Estados Unidos, el rechazo es generalizado. Ayer incluso veía a un Piers Morgan, pseudo periodista de la ultraderecha, que durante todo esta masacre, este genocidio apoyado al Estado de Israel, que ya de alguna otra forma cuestionaba el hecho del asesinato sistemático de niños y niñas, diciendo que, bueno, por ejemplo, en el caso de los británicos, cuando se enfrentaban al IRA, a este ejército revolucionario de Irlanda, a pesar de que habían obviamente ataques terroristas en todo Reino Unido, de ninguna forma bombardearon Belfast con la consigna de que se estaban escondiendo los terroristas entre los civiles. Ya comienza a haber una problemática gruesa y considero que, pues en todo caso, lo único que podría detener en estos momentos ese genocidio es Estados Unidos. ¿Tú qué opinas, Molay? Bueno, pues primero saludar a Kurt, es un placer, un gusto conocerle, no habíamos estado en una mesa juntos, y a Eduardo también un abrazo, y Toño, muchas gracias por la invitación. Efectivamente, o sea, en términos políticos, económicos, militares, solo el imperialismo norteamericano, que es el papá y el que mantiene a la ocupación sionista en Palestina, podría detenerlo, ¿no? Porque es el que lo está financiando, pero justo ese es el problema que tenemos. O sea, el perpetrador del crimen, pues claro, es el que tiene la fuerza, la capacidad y los recursos para dejar de perpetrar el crimen, ¿no? Valga la expresión, en un caso de violación, solo el violador es el que se puede frenar a sí mismo, a menos de que alguien intervenga, ¿no? Y entonces aquí viene la importancia de la hoy maltrecha y destrozada comunidad internacional, ¿no? Que la comunidad internacional es un decir, ¿no? Referirnos a los estados nacionales que conforman el mundo, ¿no? Que están echados para atrás, las élites políticas, las élites globales, políticas y económicas, están totalmente unas subordinadas a la política norteamericana y a la ocupación sionista, y otras están zurradas de miedo y son incapaces de levantar la voz, incapaces de llamarle genocidio al genocidio, incapaces de hacer una gestión política internacional para bloquear o para proponer el bloqueo de Israel, ¿no? Y solo algunas voces que suenan solitarias, como en el desierto, como la voz de Gustavo Petro, le dicen a las cosas por su nombre, ¿no? Se atreven
a criticar el genocidio y a llamar la atención sobre lo grave que es que esté ocurriendo ese genocidio impunemente, porque lo que quiere decir, como lo dijo muy bien Gustavo Petro, y lo dijo desde antes del 7 de octubre, y como lo dijo el presidente Hugo Chávez, y como lo dijo Fidel Castro, y como lo dijo también en su momento Yasser Arafat, estos van a empezar con Palestina, pero se van a seguir con todo el mundo, ¿no? O forman parte de un orden global, capitalista, que inició una rebobinación de su política militarista en el final de la Segunda Guerra Mundial, vendiendo el cuento, como bien lo dijo Kurt, vendiendo el cuento de que se creaba un nuevo orden, ¿no? Un orden basado en reglas, ¿no? Un sistema basado en reglas, y que nunca más pasaría lo que causó la Segunda Guerra Mundial, cuando tras bambalinas estaban llevando a cabo la Nakba, ¿no? Porque la Nakba palestina del 48 inicia años después del cese al fuego y unos cuantos años después de Hiroshima y Nagasaki, unos cuantos años después de la toma de Berlín, ¿no? Entonces sí, acaba la Segunda Guerra Mundial allá en Europa, pero empieza la Nakba en contra del pueblo de Palestina y empieza la construcción del Estado sionista. Y entonces hay un orden, más bien un orden global, capitalista, imperialista, ¿no? Un flujo de mercancías, de capitales, de fuerza de trabajo a nivel internacional, una reorganización de la organización mundial, la distribución mundial del trabajo, ¿no? Y bueno, nos aquí, ¿no? Con un genocidio que es el inicio de una nueva etapa en la que se puede destruir a un pueblo, se puede masacrar a una población entera, se puede cometer el apartheid, se puede cometer la limpieza étnica al amparo del gran capital, ¿no? Y la voz de alerta es, si acaban con Palestina, acaban con todos los demás, ¿no? Si permitimos que el gandaya del barrio viole y asesine, siguen tus hijos, ¿no? Sigues tú. Y eso es lo que está pasando, ¿no? ¿Y qué dice Gustavo Petro? Se necesita una fuerza militar capaz de ponerle freno a Israel. Se necesitan los cascos azules. Se necesita una fuerza mancomunada, ¿no? Digamos una especie de alianza internacional de pueblos que le haga frente al ejército de Israel, porque es un problema bélico, ¿no? Y no para continuar la guerra, sino para frenarlos, ¿no? Sino para ponerles un hasta aquí. Eso no es algo que yo esté inventando, es algo que está proponiendo Gustavo Petro, ¿no? Y lo hace porque él sabe de correlación de fuerzas y sabe de esto, ¿no? De la necesidad a veces de defenderse de formas que no necesariamente entran en la lógica en la que estamos acostumbrados los países donde no tenemos problemas bélicos, ¿no? Gustavo Petro ha lidiado en su país con un problema de guerra y de terror de Estado también de décadas, ¿no? Y entonces el genocidio en Palestina pues debe ser detenido por países, gobiernos, sociedades civiles, ¿no? Que son los que están más movilizados, ¿no? Digamos, la única buena noticia, si es que se le pudiera llamar de esa forma, de esta situación, es la irrupción de los pueblos, de las juventudes, ¿no? De la sociedad civil, esa sí sociedad civil, ¿no? De todo el mundo que ha salido a las calles a manifestarse, ¿no? Y eso es muy importante porque la manifestación social en las universidades, en Estados Unidos, pero en muchas partes del mundo, en Estados Unidos es espectacular porque ha sido movilizaciones masivas y porque son universidades que tienen una fuerte inversión sionista, ¿no? Pero en muchas partes del mundo los estudiantes, los jóvenes, las jóvenes han salido a la calle, ¿no? Pero otros sectores de la población, trabajadores de diferentes sectores han salido a la calle, se están movilizando. Y es importante porque son cientos de miles de personas que se están incorporando a la militancia política y que se están incorporando al activismo en contra de la guerra, en contra del genocidio, en contra del imperialismo y en contra del capitalismo.
Y esos son elementos importantes, son sectores de la población global que se están incorporando a la actividad política. El problema es que necesitamos una intervención inmediata y urgente en Palestina, ¿no? Y eso lo pueden hacer solo los estados, ¿no? Los responsables de intervenir en Palestina para salvar, para ayudar, para ya no puedo decir proteger, porque está totalmente desprotegido el pueblo. Hay 45,000 personas asesinadas contadas, pero hay cientos de miles más en los escombros, ¿no? Todavía no hay un número, no hay una cifra. Nadie puede dar una cifra cerrada de la cantidad de víctimas que hay allá en Palestina, en la Franja de Gaza, ¿no? Los colonos están vueltos locos en Cisjordania. Tienen carta de libertad para asesinar, violar y quemar casas en Cisjordania. Eso también los medios de comunicación lo han encubierto. O sea, el asunto, el tema más brutal, el infierno en la tierra está en Rafah, pero en Cisjordania y en contra de los palestinos dentro de Israel también hay violencia, también hay actos de terror que no se están difundiendo de manera masiva, ¿no? Entonces urgen medidas económicas, urgen sanciones militares, ¿no? Hoy la Asociación Internacional, esto de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, están llamando a los gobiernos del mundo a que actúen, a que rompan relaciones con Israel, a que bloqueen económicamente a Israel, a que dejen de mandarle armas a Israel, o sea, Estados Unidos, ¿no? Y eso es lo que se tiene que hacer. Hay que presionar para que eso suceda, ¿no? Hoy hay que romper relaciones con Israel. Se han dado pasos importantes, por supuesto, en la Corte Internacional de Justicia, pero la crítica que hacía Andrés Manuel justo en la mañana, a mí se me hace muy interesante. La mañanera de hoy, como muchas mañaneras son, pero hoy en particular me interesó mucho, fue una cátedra de política muy, muy, muy interesante la que dio Andrés Manuel hoy en la mañana. Entre uno de los temas era este de Palestina, ¿no? Por un lado, esta idea de que sí, México está empujando la demanda en contra de Netanyahu. Yo creo que es insuficiente. Yo creo, a estas alturas México debería haber roto ya relaciones diplomáticas con Israel. Pero en la política que dice Andrés Manuel es, bueno, esta política de trabajar por la paz, ¿no? Exigir el cese al fuego. Y exigir el cese al fuego y trabajar por la paz, pues es bastante radical y bastante profundo, no es cualquier cosa. Pero además, la crítica que hace de la ONU, ¿no? Porque si alguien es responsable de intervenir con mucha más fuerza, con mucha más agresividad, con mucha más radicalidad, pues es la Organización de las Naciones Unidas, que hasta ahorita se ha dejado maltratar y mangonear por el gobierno de Netanyahu, ¿no? Así como Hitler mangoneó y ninguneó a la Liga de las Naciones al inicio de la Segunda Guerra Mundial, así Netanyahu está mangoneando y ninguneando al Consejo de Seguridad y a la ONU y a la Asamblea General de la ONU. Y en la ONU no hay funcionarios que tengan más fuerza, más contundencia, más radicalidad. Decía Andrés Manuel en la mañana, más activismo político, ¿no? Ese activismo político que han mostrado los estudiantes universitarios aquí en México y en Estados Unidos y en todo el mundo, ese activismo político se necesita en funcionarios de la ONU, que tengan los huevos de irse a meter allá a Rafah, allá a Gaza y a poner el cuerpo, porque se necesita que pongan el cuerpo o que renuncien, ¿no? Estamos en una situación así. Yo creo que la humanidad se está jugando el futuro en Palestina. Lo que pase en Palestina va a determinar mucho de lo que va a pasar en la humanidad los siguientes 50 años. Desgraciadamente las noticias son muy malas. Van ganando las fuerzas del mal en contra de los pueblos, en contra de la libertad, en contra de la democracia, ¿no? Estamos viendo un fanatismo y una irracionalidad, un supremacismo y una lógica de exterminio tan brutal como la que vimos en la Segunda Guerra Mundial. O sea, los sionistas no le piden nada a los nazis y se les está permitiendo actuar. Y eso es muy grave, ¿no? No hay que quitar el dedo de la llaga y hay que seguir insistiendo. Y también hay que señalar muy puntualmente
la salida que están buscando las fuerzas oligárquicas, ¿no? Obviamente Netanyahu es un cadáver político, eso se ha dicho mucho. Dentro de Israel hay fuertes movilizaciones por la caída de Netanyahu, pero ahí hay dos anotaciones y con eso cierro el comentario. Uno, no nos vayamos con la finta de que las movilizaciones masivas dentro de Israel son en contra de la guerra, ¿no? Son movilizaciones en contra de Netanyahu, pero la mayoría de la gente movilizada quiere que continúe la guerra y quiere que se agudice la guerra en contra del pueblo palestino, porque es gente que está totalmente convencida de que son el pueblo elegido y de que hay que eliminar a todos los demás pueblos, no nada más al palestino, ¿eh? Y por el otro lado, la salida es culpar a Netanyahu de todas las tropelías, o sea, hacer un Hitler, ¿no? Este loco fue el que hizo este genocidio, vamos a encarcelarlo, si quieren hasta lo colgamos, pero continúa el sionismo y continúa el apartheid y continúa el genocidio. Y creo que eso hay que apuntarlo porque esta marea libertaria, en el sentido de la izquierda libertaria, no en el sentido que se han robado ahora estos nuevos libertarianos, en el sentido de la izquierda revolucionaria, ¿no? Esta marea libertaria, esta marea progresista, esta marea pacifista que se está levantando en todo el mundo, tiene que señalar muy puntualmente que el problema no es Netanyahu, el problema es el sistema colonial sionista que pone en riesgo el futuro de la humanidad. Así es, eso es lo que plantean las encuestas ahí en Israel. La gente no está satisfecha con Netanyahu, pero no porque sea un genocida o porque sea un pésimo líder, sino porque creen, y eso es lo que está planteado en las encuestas, que no está haciendo lo suficiente, imagínese usted, en este genocidio en la Franja de Gaza. Y le voy a pedir que nos grabe para también escucharte a ti, Eduardo. Esto que plantea Molay es muy, muy interesante, muy fuerte. Me quedo muchísimo con esta alegoría que hace sobre pues el cabrón del barrio, el bully del barrio, el barbaján del barrio que viola, mata y destruye. Y que pues solamente se puede ser enfrentado tal vez con la policía. Desafortunadamente la policía en estos momentos es Estados Unidos, que es amigo de ese barbaján, de ese malvadón, y le está permitiendo pues actuar de una forma terrible, le está permitiendo continuar con este genocidio. Pero sí quiero insistir en que considero se está convirtiendo en un problema para los Estados Unidos también el actuar de Israel. Molay mencionaba que se está tal vez de alguna otra forma repitiendo la historia, que estamos viendo cómo es que Netanyahu se burla de Naciones Unidas, de la Comunidad de Naciones, como lo hizo Hitler con la Liga de Naciones en aquel entonces, con la única diferencia de que Hitler no tenía el apoyo de los Estados Unidos. Estados Unidos buscó de todas las maneras evitar el conflicto, entrar en el conflicto, es hasta que se le obliga con el ataque a Pearl Harbor que tienen un pretexto para entrarle, pero Franklin Delano Roosevelt en todo momento se hizo güey y no quiso entrar al conflicto hasta que ocurre esto. Y en el caso de Inglaterra, de Reino Unido, que también apoya a Israel y en ese entonces no apoyaba a Hitler, también simple y sencillamente mandaron a su muy pasguatón primer ministro, que si no me equivoco se apellidaba Chamberlain, a que le hiciera la barba a Hitler y en eso se quedó hasta que un 1 de septiembre de 1939, por cierto, 15 días antes de que se fundara el Partido Acción Nacional en México, Hitler invade Polonia y bueno, pues provoca una catástrofe mundial. ¿Qué opinas de esto, doctor? Bueno, sí, yo creo que los momentos coyunturales de la geopolítica o de la historia del mundo sirven para depurar cosas y también nos comprometen, ¿no? O sea, es muy, muy doloroso lo de Palestina, lo venimos diciendo desde octubre del año pasado. Y retomo algo que decía Kurt hace un momento, que los pueblos oprimidos o colonizados incluso se les niega el derecho a hacer su propia historia, ¿no? Entonces, en efecto, coincido con Kurt, esto no comenzó el 7 de octubre del 2023. Ahí, por ejemplo, uno de nuestros compromisos sería hacer historia, revisar la historia, no solo del pueblo palestino o de cómo le fue arrebatado su territorio,
sino la historia en general de nuestras sociedades, de nuestros pueblos, del colonialismo, ¿no? Yo particularmente recomiendo este libro de este excelente autor palestino, Ghassan Kanafani. Es pues no solo un excelente novelista, sino también, él fue asesinado por el Mossad. Volaron su coche en 1973, le pusieron una bomba en su auto, iba con una sobrina y voló en pedazos. Escritor, excelente novelista. Kanafani nos cuenta la historia novelada desde 1948 hasta los años 60, ¿no? Principios de los años 70. Kanafani era también un activista político, ¿no? Simpatizante del marxismo, del comunismo, y si uno leyera a Kanafani se daría cuenta de muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, Estados Unidos está metido hasta el tuétano en este conflicto. En 1993, finales del 93, hubo un esbozo de pacificación en Gaza a través de un intermediario que fue Bill Clinton en ese momento. Se logró sentar en la Casa Blanca en septiembre del 93. Se sentaron ahí representantes de Israel y representantes de la OLP en ese momento, principalmente Yasser Arafat, y habían llegado a un acuerdo para pacificar de inmediato la zona, que implicaba también el retiro de Israel de algunos campamentos y de algunas ciudades. Ese acuerdo obviamente no implicaba el reconocimiento del Estado palestino, pero sí implicaba una autonomía para decisiones propias del pueblo palestino en el sector salud, turismo, en recursos energéticos, en educación, creación de hospitales, en fin. Claro, no era lo que deseaba los grupos extremistas en Palestina, pero era un gran avance lograr la autonomía. Se firmaron los acuerdos de Oslo, creo. Esto tenía que empezar a operar en 1994, es decir, al año siguiente, y hasta el 98, es decir, daban 4 años para que poco a poco Israel fuera retirándose de territorios ocupados en Cisjordania, en Gaza y en Rafah incluso, ¿no? Sin embargo, los grupos extremistas de ambos bandos lo impidieron, ¿no? Y Bill Clinton no movió un dedo para evitarlo. Hamás justamente no tenía ni vela en el entierro en este momento. Hamás adquiere fuerza hasta el 2006, que gana electoralmente. Y eso fue cuando se fueron corriendo de la postura marxista de los palestinos, a la cual pertenecía Kanafani, se fueron corriendo poco a poco al extremismo religioso, islámico, porque la OLP no era un grupo islámico. El grupo que promovía la autonomía palestina, o Yasser Arafat, el portavoz, no hablaban de islamismo. Bueno, a Israel le beneficia que llegue al poder un grupo como Hamás, ¿no? Que quiere decir fervor, ¿no? Emotividad sería la traducción, ¿no? de Hamás, que además son siglas, ¿no? Que significa algo así como movimiento que incluye la palabra islámico, ¿no? Entonces, de un lado tenemos a los sionistas, que son unos extremistas religiosos que, como bien decía Molay hace un momento, creen, o sea, es una alienación total, ¿no? Ahí se reafirma lo que decía Marx de la religión como opio del pueblo. Creen que son el pueblo elegido de Dios y que todos los que no somos israelitas, todos los que no somos judíos, todos los que no somos los elegidos de Dios, tenemos que servirles a ellos. No solo los palestinos, sino cualquier parte del planeta, tenemos que servirles para que ellos cumplan su misión divina que Dios les encomendó. Eso es de locos, de fanáticos, ¿no? Por eso es que esto no solo se explica desde un punto de vista económico o político. Detrás hay esta ideología extremista, tanto de los sionistas como de Hamás, que terminó sirviéndole a los israelitas. O sea, a Israel le beneficia a Hamás porque tiene el pretexto para entrar y bombardear y nunca retirar sus tropas de los campamentos. Entonces,
si de algo sirven las coyunturas, pienso en lo que fue la pandemia, por ejemplo, que nos hizo reflexionar sobre la desigualdad. Hoy mismo también Andrés Manuel, hablando justamente de Palestina en la mañanera y de la ineficacia y de la inmovilidad de la ONU, recordó el tiempo de la pandemia. Dice Andrés Manuel, bueno, nosotros hicimos una propuesta para que ningún país se quedara sin vacunas, para que los países más ricos aportaran una cantidad lo suficientemente necesaria para que nadie se quedara sin vacunas. Lo firmaron todos muy de acuerdo y a la mera hora no lo hicieron. A la mera hora las potencias que pactaron con unos laboratorios eran las que decían quién sí y quién no tenían vacunas. Entonces, lo que está pasando en Palestina es un momento coyuntural, ¿no?, de muchos que ha tenido desde 1948 hasta la fecha, que nos debería hacer pensar en el orden mundial completo, en la profunda desigualdad en la que se vive y en la inoperatividad ya que tiene la ONU. O sea, como bien decía Molay, Andrés Manuel le llamó, les falta activismo dentro de la ONU. Incluso Andrés Manuel era un poco, hasta con cierto humor negro, lo dijo en la mañana, ¿no? Dijo, se toman su cafecito en la mañana, los de la ONU, leen las noticias, van a la oficina, van a una asamblea, van a comer, regresan a otra reunión, vuelven a hojear el periódico. No están allá donde se están asesinando niños y niñas en la crueldad más atroz que puede existir, gente indefensa, ¿no? Entonces, a mí también me molesta que se le siga llamando guerra. Esto no es una guerra, no son bandos simétricos. Es un genocidio, es una operación de exterminio de un Estado genocida, ¿no?, de un ente sionista terrorista, que es Israel, contra un pueblo indefenso. Entonces, sí hay que revisar la historia. Creo que es un buen momento para revisar la historia de Palestina, pero también la historia de América Latina, la historia de nuestros pueblos, porque en efecto, por ejemplo, el PAN en México, el PAN tiene su origen en el fascismo, ¿no? O sea, el PAN es fascista en su origen. Entonces, hay veces que la gente, por no conocer la historia de nuestros partidos, de nuestros pueblos, de dónde venimos, es que a veces no se comprende el presente. Entonces, yo creo que a lo que nos invita esta coyuntura es a tomar partido. Uno ya no puede ser neutral. Lo dije en alguna luneta, ¿no?, que todo espectador era un traidor, ¿no?, o un cómplice. Y entonces, bueno, yo celebro que por fin México haya dado un pasito, es un pasito muy pequeño, pero hay que celebrarlo, de apelar a la Corte también y unirse a la petición de Sudáfrica de enjuiciar por genocidio a los que sean responsables en Israel. La ruptura de relaciones diplomáticas con Israel creo que sería lo que sigue como sociedad civil. No solo el boicot a empresas sionistas, ¿no?, como Starbucks o Kentucky Fried Chicken o todas las que hay por ahí una lista inmensa de lo que podemos hacer, sino también pedirle a los estados que a su vez presionen para que la ONU haga algo de inmediato, ¿no?, un cese al fuego inmediato. Los universitarios estadounidenses, como lo decía Molay hace un momento, ya nos dieron el ejemplo. Hoy estaba yo viendo imágenes en París, en Francia, cerrando carreteras, desquiciando a la policía francesa que ni siquiera pudo reprimirlos, ¿no? Estrategias de ese tipo. Entonces, bueno, yo invito a que revisen a este escritor, Ghassan Kanafani. Tiene una trilogía, 3 novelas en diferentes momentos de la historia de Palestina, y creo que conviene, como dice Andrés Manuel citando a Cicerón, que recurrir a esa gran maestra, ¿no?, que es la historia. Totalmente de acuerdo. Y déjame incluir, querido Molay, querido Eduardo Sabugal, esto que me acaba de alertar Manuel Pedrero, que anda aquí con Amir, que anda aquí con los amigos de los reporteros MX y con otros colegas de medios alternativos e independientes. Ha tuiteado Erubiel Ávila, el que fuera gobernador del Estado de México del PRI, hoy parte del Verde y por ende parte de esta coalición Sigamos Haciendo Historia. Muy cuestionado su incorporación, pero creo que lo que acaba de destapar es un bombazo informativo, señoras
y señores, Erubiel Ávila escribe en Twitter: anda muy enojada conmigo Xóchitl Gálvez y les voy a decir por qué. Hace 4 años me pidió hablar con magistrados del Estado de México para que liberaran a su hermana acusada de secuestro. Obvio, me negué por convicción y respeto al Poder Judicial. Patadas de ahogada. Mi querido Kurt, pues no que Xóchitl Gálvez nunca ha usado su poder político para beneficiar a su hermana señalada de formar parte de esta banda de secuestradores, tema por el que se encuentra en prisión. Erubiel Ávila ha destapado una caja de Pandora. Anda muy enojada conmigo Xóchitl Gálvez y les voy a decir por qué. Hace 4 años me pidió hablar con magistrados del Estado de México para que liberaran a su hermana acusada de secuestro. Obvio, me negué por convicción y respeto al Poder Judicial. Patadas de ahogada. Qué durísimo golpe, y si esto no manda al suelo a la credibilidad de la candidata del PRI, del PAN y del PRD, no sé qué más. Mi querido Kurt, ¿cómo ves? Bueno, de ser cierto, es un bombazo, como dices, Vicente, ¿no? Que Xóchitl Gálvez hubiera intentado intervenir de esta forma para liberar a su hermana, ¿no? Es importante precisamente porque Xóchitl Gálvez ha intentado vender la idea durante la campaña, ¿no? De que, pues, por lo que haya hecho su hermana, ella nunca abusó de su poder como, pues, miembro del gabinete, como senadora, para intentar liberarla, ¿no? Entonces, esto de confirmarse desmentiría esto, ¿no? Y esto habla de un asunto más grande, que para mí ha sido realmente la mayor diferencia entre las dos campañas, realmente el parteaguas entre la campaña de Claudia Sheinbaum y la campaña de Xóchitl Gálvez, ¿no? Claudia Sheinbaum ha dicho muy claramente: no nos vamos a meter en asuntos de familias, ¿no? Siguiendo también lo que ha pedido Beatriz Müller, ¿no? Entonces no se ha metido en el tema de su hijo, ¿no? De Xóchitl Gálvez, ¿no? Con esos varios videos que han salido, y no se ha metido en el tema de su hermana, ¿no? La campaña de Claudia Sheinbaum ha sido muy respetuosa en el sentido, y creo que habla mucho de, pues, la dignidad de esta campaña. Mientras tanto, ¿no? Hemos visto la campaña de Xóchitl Gálvez que se ha ido degradando, ¿no? Degradándose a lo largo de esas últimas semanas con sus patadas de ahogado, ¿no? Que se ha metido con todo, ¿no? Con una empresa del papá y el abuelo de Claudia Sheinbaum, ¿no? Pues de su casa en Tlalpan, intentando cuestionar esto, ¿no? Y incluso en el tercer debate, que fue la cosa más baja y vil, pues metiéndose con el ícono del Virgen de Guadalupe en su falda, con insinuación de que, pues, Claudia no es mexicana, no es uno de nosotros, ¿no? Siguiendo, pues, la línea trazada muy bienmente por Vicente Fox, ¿no? Entonces, la campaña de Xóchitl Gálvez, pues, no hay fondo más bajo que no han sido dispuestos a tocar. Si sumándose a todo esto, resulta que Xóchitl Gálvez estaba mintiendo cuando afirmó que no intentó sacar a su hermana, pues, abusando del poder. Pues esto pues, rompe toda esta idea que ella ha intentado vender, ¿no? De que, pues, yo he dejado que la ley tomara su curso en este caso, ¿no? Y sí, sería el acabose de una campaña ya de por sí acabada. Y esto parece ser consecuencia, pues, de lo que pasó con Alejandro del Moral el otro día, ¿no? Que fue duramente criticado. Pero la ventaja que ha tenido es romper, ¿no?, poder ahí en el grupo de Atlacomulco, y parece que esto es una reacción a eso, que ahora él, pues, sale con esta noticia, ¿no? Entonces, pues, esto de ir rompiendo ahí lazos entre el grupo de Atlacomulco, y ahora, pues, vamos viendo filtraciones y traiciones y noticias, parece, pues, muy interesante, digamos. La política mexicana nunca. Molay, escuchar tus comentarios. Esto parece, debería
de echar por tierra, desmoronar o terminar de desmoronar la campaña de Xóchitl Gálvez con un exgobernador del Estado de México, un priista en su momento con mucha influencia en el Estado de México, que asegura que Xóchitl Gálvez lo estaba cabildeando para que dejaran en libertad a su hermana. Vaya golpe político, ¿eh? Pues sí, fíjate que yo creo que el golpe va no tanto a tener un sentido de efecto en una campaña que empezó derrotada, ¿no? Varias veces se ha dicho, y yo no me cansaré de decirlo, el hecho de que Xóchitl Gálvez sea candidata a la presidencia de la República es un error de principio a fin, por una visión, una lectura muy equivocada de la realidad nacional y un empecinamiento, una soberbia del poder económico, de que los chicharrones así truenan, ¿no? Y entonces, pues ese error ha rendido sus frutos, es una campaña fracasada absolutamente. La derrota, todo apunta a que la derrota del PRIAN será histórica, ¿no? Va a ser una derrota como nunca antes se ha visto. Y pues es porque eso empezó muy mal y va a terminar así de mal. Erubiel Ávila da este golpe más para caer en gracia, ¿no? Más para caer en gracia de sus nuevos amigos, de una base social que necesita certeza, necesita pruebas de de qué lado vas a estar, ¿no? Y entonces él está dando pruebas, digamos que está poniendo su granito de arena, ¿no? Aquellos que se preguntaban, ¿y para qué viene? O sea, ¿en qué va a ayudar? ¿No? ¿En qué van a ayudar? Si la campaña de Claudia Sheinbaum iba muy bien y no necesitamos estos lastres, ¿no? Bueno, pues ya está dando Erubiel Ávila, ya está diciendo, miren, yo traigo acá una historia, ¿no? Del viejo régimen, traigo así como Salinas de Gortari, ¿no? Andrés Manuel López Obrador platica mucho de ese gabinetito de informes que tenía Salinas de Gortari, donde ahí buscaba nombres, datos y ahí sacaba el expediente y órale, con eso tenía un control político muy importante a partir de carpetas de investigación, a partir de secretos de corrupción o otro tipo de secretos, ¿no? Personales. Y pues Erubiel trae los suyos, Erubiel trae todo lo que cosechó del viejo régimen, ¿no? Todo lo que él formó parte del PRIAN, él formó parte del viejo poder, él formó parte del viejo Estado. Por eso muchos que estamos en el ala izquierda de este movimiento no confiamos en esas personalidades, aunque entendemos política y estratégicamente la importancia de este tipo de pasos y de alianzas, ¿no? Pero Erubiel está mandando una señal muy importante de que está del lado de la Cuarta Transformación y está dispuesto a pegar con mucha contundencia, aunque sea ya casi violencia innecesaria, ¿no? O sea, en realidad la Cuarta Transformación en la campaña de Claudia Sheinbaum, ¿no? Hoy que es el cierre de campaña, hoy que se está llenando el Zócalo, hoy que se tienen números muy importantes en la mayoría del país, casi todas las encuestas, muchas encuestas favorecen las candidaturas del Movimiento de Regeneración Nacional. En la Ciudad de México, que es fundamentalísima la batalla, en la Ciudad de México se tienen buenos números, hay un buen pronóstico, todo depende de que la gente salga a votar, de que la gente participe, de que la gente se involucre, y la verdadera encuesta será el 2 de junio y el 3 estaremos con una buena noticia. No, lo de Erubiel no cambia ese panorama, ¿no? Este bombazo no cambia ese panorama, pero sí es un estate quieta a esta botarga pegachicles, una gelatina que nunca cuajó, porque trata de dar golpes, sí, está dando patadas de ahogada, la están usando en el peor, yo creo que en el peor de los papeles que se puede hacer en política, que es estar haciendo el ridículo permanentemente. Los oligarcas que la pusieron en ese lugar la están usando para tratar de golpetear lo más posible y restarle algunos puntitos ahí al Verde, al PT, a Morena, y colar a algunos de sus pluris y colar a algunos diputados más, ¿no? Y entonces viendo esa desesperación y con la furia con la que se lanzaron en contra de
de su protegida, que es Ale del Moral, ¿no? Y el ataque que empieza a recibir, pues él les da un estate quieto, ¿no? Así, esa es la primera de un montón de bombazos que pudiéramos ver si se siguen ensañando con sus antiguos aliados, ¿no? La gente que hoy forma parte del Britannic y que están pegando desesperadamente, ¿no? Uno no hubiera considerado que fuera muy irrelevante el fichaje de Ale del Moral al apoyo a la campaña de Claudia Sheinbaum si no hubiera visto la reacción de los medios de comunicación, que es donde milita la derecha, ¿no? Y es donde se troquelan las subjetividades y es donde nosotros también debemos poner especial atención. Al ver la desesperación, el enojo de López Dóriga, de Ciro Gómez Leiva y de las cadenas empresariales de comunicación y falseación de las noticias, al ver su reacción rabiosa es cuando uno dice, mira, sí les dolió y les va a seguir doliendo. Y Erubiel nos está dando una prueba de que puede colaborar, de que puede ayudar a hundir más el Britannic, aunque lo que nosotros tenemos que exigirles es que más bien obedezcan al movimiento y tenemos que ser vigilantes para que no vengan a este nuevo proceso de transformación a tratar de reciclar el viejo régimen del cual fueron expulsados. Yo creo que en eso hay que poner especial atención. Estamos hablando intento de tráfico de influencias. Mi querido Eduardo Sabugal, cierro con tus comentarios esta mesa. Sí, bueno, quizá recordarle al público, a lo mejor no todos lo saben, que la hermana de la hoy candidata de la Reacción, la señora Gálvez, pues su hermana, Jacqueline Malinali Gálvez, fue presa por secuestro desde el 2012, si no mal recuerdo, ¿no? Entonces, lo que dice Erubiel, yo siento que está directamente relacionado con lo de Ale del Moral, ¿no? Hubo una reacción dentro del PRI, dentro del grupo o lo que queda del grupo Atlacomulco. Seguramente el PRI del Estado de México ahorita es un desbarajuste, es otro barco que se hunde y sálvese quien pueda. Y en ese sálvese quien pueda se llevan pesado entre ellos. Yo creo que los platos rotos no saben quién los va a pagar, si el PAN o el PRI o el PRD. Y entonces esto de Erubiel, este golpe, porque es un golpe tremendo al que le da a unos días de la elección, ¿no? Es miércoles, tenemos 3 días antes del domingo, es un golpazo a Xóchitl, ¿no? Entonces le está acusando de corrupta, de querer incidir en el Poder Judicial para liberar a su hermana. Eso es gravísimo lo que está haciendo Erubiel. Ahora, ¿por qué lo hace Erubiel? Yo creo que eso no lo vamos a saber hasta dentro de unos días o unos meses, quizá, saber por qué ese fuego amigo, ¿no? Entre comillas, que dentro de la propia Reacción. Se llevan muy pesado entre ellos y yo creo que tiene que ver con que se está hundiendo el barco, las ratas salen y hay ratas que muerden una a la otra con tal de no morir ahogadas, ¿no? Pero por otro lado, bueno, creo que a nosotros nos conviene, ¿no? Es algo que ya sabíamos, pero que la gente muchas veces se negaba a escucharlo o los opinólogos de los medios corporativos se niegan a verlo. Hoy, después de esto que dice Erubiel, van a tener que mencionarlo, ¿no? Va a ser obligado tocar el tema. Y bueno, creo que lo importante es la fiesta que se está llevando a cabo ahí en el Zócalo, a unos metros de donde tú estás, Vicente. Es una fiesta realmente este cierre de campaña. Y el domingo 2 de junio va a ser una fiesta también, va a ser una celebración, el triunfo de la doctora Claudia Sheinbaum. Querido Eduardo, ¿por qué no cerramos invitando a la audiencia a tus redes sociales? Gracias, Vicente. Gracias, Cort, Molay. Estoy como @perifoniar. Un gusto platicar con ustedes. Gracias, Eduardo. Mi querido Molay, también tus redes, tus espacios. Pues acá, Molay Más en Facebook, Molay Más en TikTok, en Twitter, por ahora, bueno, antes Twitter, ahora X, no he podido entrar porque perdí mi clave y mi computadora se arruinó, pero
pronto me tendrán por allí también. Y pues invitarlos siempre a estudiar y a formarse en los círculos de estudio, a discutir colectivamente y a seguir en la 4TV también. Ahí estamos chambeando, ahí estamos transmitiendo las noticias del Movimiento de Regeneración Nacional y de la Cuarta Transformación a las 12 del día y a las 8 de la noche por YouTube, y este domingo vamos a estar transmitiendo, pues junto con muchos otros que van a estar, una gran oferta de medios libres, pues los resultados de la elección. En punto de las 8 de la noche estaremos ya haciendo comentarios de la jornada electoral ahí a través de la 4TV. Están todas invitadas, invitados. Muchas gracias, Vicente, muchas gracias, Antonio, muchas gracias, Cort, muchas gracias, doctor Eduardo. Cuídense, les mando un abrazo muy fuerte y saludos a toda la raza que sigue su censura. Igualmente, querido Molay y Kurt Harvard, como siempre, yo agradecido lo que le sigue, y si andas por acá el domingo, nos sumamos y comentamos la jornada electoral juntos, si te parece. Por lo pronto, tus espacios, tus columnas, ¿dónde te apoya la gente, Kurt? Por supuesto, Vicente, ahí nos vemos el domingo en la esquina de siempre. Ahí espero ver a muchos de los amigos de aquí de este programa que siempre me saludan muy calurosamente, y pues estoy muy agradecido, me siento muy apapachado, ¿no? No en el sentido de Aguilar Camín, en el sentido real del pueblo, ¿no? Esto pues es maravilloso, ¿no? Sí, yo estoy en Twitter, @KurtHackbarth, escribo en la revista Jacobin en Estados Unidos, luego estos artículos se traducen a Jacobin en América Latina. Estoy en la revista Sentido Común y tenemos nuestro podcast Soberanía, The Mexican Politics Podcast, cuyo fin es romper el cerco mediático ahí en los medios en inglés. Y un gran gusto coincidir con Eduardo y Molay. De hecho, vamos a estar también en la 4TV, yo creo que el lunes a las 6, con la comisión que viene del DSA, ¿no? De Estados Unidos. Vamos a tener una buena mesa con ellos en inglés lunes a las 6 en la 4TV. Pero bueno, nos vemos antes, el domingo, en la calle con ustedes. Y saludos a todos los que están en el Zócalo hoy, pues haciendo patria, ¿no? Claro que sí, muchas gracias, Kurt, muchas gracias, Molay, muchas gracias, Eduardo. Estamos nosotros transmitiendo en vivo y en directo desde estas calles cercanas al Zócalo capitalino.